Bien, segunda parte de este capítulo número 5, donde vamos a analizar la herramienta de validación de datos, la cual nos va a permitir, de una manera, restringir valores en nuestras distintas columnas en una planilla de datos. Ese es el objetivo, restringir valores en determinadas columnas. Vamos a empezar a ver esta herramienta con ejemplos prácticos. Vamos a empezar con las columnas numéricas. En el caso, por ejemplo, de monto, donde sabemos que los montos no pueden ser menores a 5.000 pesos. Entonces, si yo estoy rellenando la planilla y me equivoco y pongo 3.000, está mal. Si me doy cuenta que puse 3.000, lo puedo modificar. Ahora, por ahí se me pasa, no me di cuenta y puedo tener un problema. Entonces puedo generar una validación en esa columna que si yo llego a poner 3.000 pesos en una celda en esa columna, me salta un cartel y me diga, mira, este es un valor que no está permitido en esta columna. Eso es una de los casos en los cuales podemos utilizar validación de datos para columnas numéricas. Vamos a ver cómo realizar esto. En primer lugar, como todas o casi todas las herramientas que ya venimos viendo, tenemos que seleccionar los datos de esa columna. Y nos vamos a ir a la pestaña datos y al botón que dice validación de datos y vamos a volver a apretar donde dice validación de datos. Y nos va a aparecer este cuadradito de diálogo bien chiquitito, en donde tenemos 3 pestañas y luego un cuadrito, una caja para elegir opciones. La pestaña que dice mensaje de entrada es una posibilidad en donde si nosotros nos ubicamos con el puntero del mouse sobre alguna celda de esa columna, nos va a aparecer un cartelito amarillo que nos va a dar un aviso previo antes de querer modificar algo en esa columna. Por ejemplo, vamos a hacerlo, vamos a poner título, aviso, valores, aviso, valores mayores a 5.000. Ok, le damos a aceptar. ¿Ven? Entonces yo, por ejemplo, estoy en esta celda, no pasa nada. Ahora me ubico sobre una celda de monto y automáticamente me sale un cartel tipo un comentario. No va a ser más que eso. Si yo quiero poner acá 3.000, no va a haber ningún problema. Bien, pero me va avisando de que algo está pasando en esta columna. Me tira un aviso y me dice valores mayores a 5.000. Seguimos con este ejemplo. Vamos a seleccionar todos los datos de la columna. Acuérdense, Shift Control, flechita para abajo. Validación de datos, validación de datos. Ya pusimos el mensaje de entrada. Ahora nos vamos a ir podemos configurar si queremos que se muestre o no, a la configuración. Recuerden que todo depende del tipo de datos que estemos manejando. Por eso lo vimos en uno de los primeros capítulos, esto de tipos de datos. Importa muchísimo para las herramientas de Excel. ¿Qué tipo de datos estamos trabajando acá? Números. Entonces, ¿qué se permite en esta columna? Número entero. Perdón, vamos a poner decimal, porque puede ser que sea con una coma. En esta cajita me permite elegir el criterio de restricción. Si está entre valores, mayor que, igual que. Nosotros vamos a poner mayor o igual que. Y nos aparece la opción que ya hemos visto en otras herramientas, en donde puedo poner directamente un valor fijo o puedo apretar el cuadradito con la flecha roja y seleccionar una referencia a una celda donde esté ese valor de restricción. Nosotros vamos a dejar el valor fijo, entonces aceptamos. Bien, vamos a cambiar este monto, vamos a poner en vez de 3.000, vamos a poner 1.200. Y me sale un cartel y me dice valor no válido, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Y no me deja proseguir. Fíjense que un cuadrito de diálogo bastante parecido a los que me salen en Windows.
Por más que ponga reintentar, no me va a dejar cambiarlo. Después vamos a ver, porque la pregunta es, pero este 3000 yo ya lo había puesto. Si bien ahora puse la restricción, me quedó un 3000 que está mal, porque yo puse que la restricción sea mayor a 5000. Sin embargo, hay un 3000. Seguramente debe haber otros valores, 1445. Entonces, me estaría quedando mal. Bueno, luego vamos a ver cómo podemos corregir esto de que la validación de datos empieza a actuar luego de su configuración. Si nosotros pusimos valores que están fuera de esa validación previamente a la configuración de la validación de datos, esos valores no se borran. Como por ejemplo el 3000, como por ejemplo el 1445, como por ejemplo el 2119. Pero vamos a ver que hay una forma de poder controlar esto de si había valores antes de la configuración de la herramienta de validación de datos en esa columna. Pero lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar a ver eso, es ver el mensaje de error. El mensaje de error es ese cartel que nos salió hace un ratito cuando quisimos modificar el valor de una celda de la columna con un valor menor a 5000. Me salió un cartel. Hay tres tipos de carteles. El cartel que vimos recién, que es un cartel de detener, es un cartel que me dice no podés seguir. Un cartel de advertencia y un cartel de información, que son bastante similares. En cualquiera de los casos yo podría, fíjense, vamos a poner vamos a poner 2000, y me tiro un cartel, pero me da la opción de continuar. El cartel, vamos a sacar esto, el cartel de advertencia e información me dejan proseguir si así yo lo quisiera. Y también puedo poner un título como para que esa ventanita de error no me quede tan escueta y sea un poquito más precisa ante el error que se produce. Porque ¿qué puede pasar con esto de validación de datos? Que yo configuro un archivo y se lo paso a alguien para que lo siga trabajando, pero para asegurarme de que ese alguien no cometa errores, ¿qué hago? Valido las columnas y se lo mando. Entonces esa persona, la cual recibió el archivo, no va a poder ingresar valores menores a 5000 en la columna monto. Entonces puedo poner, ojo, no se puede poner valores menores a 5000. Entonces acepto, vuelvo a cambiar y ahora me vuelvo a tirar el cartel, pero un poquito más relleno de información, donde dice no se puede poner valores menores a 5000. No me va a dejar seguir porque seguí con el cartelito de detener. Si hubiera puesto los otros dos, no hubiera habido problema. Podría haber puesto sí y continuaba. Muy bien. Vamos a ver ahora esto que dijimos de que, bueno, está bien, hicimos la validación de datos, pero antes de haber configurado la validación de datos en esta columna, había valores que no estaban dentro del criterio de validación. Entonces, una vez que hicimos la validación de datos, para asegurarnos de que no nos haya pasado esto, de que a lo mejor había valores antes, previos a la configuración de la validación de datos en esa columna, puedo seleccionar toda la columna, me voy a validación de datos y pongo donde dice rodear con un círculo datos no válidos. Entonces ahí me va a marcar Excel todos los datos no válidos de la restricción impuesta en esa columna. Por lo cual, lo que debería hacer es modificar esos valores para que estén dentro del criterio de validación. Si no, supongamos que se entregamos este archivo a una persona y no va a haber coherencia, porque la persona va a decir, ¿cómo? Vos me estás impidiendo ingresar valores menores a 5000 y yo veo por lo menos 6, 7 valores o más, en este caso hay más, en la columna menores a 5000. Entonces, antes de hacer eso, yo debería controlar que no haya valores con esta opción de rodear con un círculo de datos no válidos, y luego sí se lo mando a quien sea. Para borrar los círculos, elijo la opción de borrar círculos de validación.
Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver distintos ejemplos para los distintos tipos de datos en las distintas columnas. Distintos tipos de validaciones para los distintos tipos de datos. Bien, vamos a seguir con probablemente la función más útil de esto de validación de datos, que es las listas desplegables. Supongamos que hay un montón de opciones para explicar esto, pero lo vamos a hacer con la columna cheque. Supongamos que en la columna cheque siempre yo tengo dos opciones: o pongo propio o pongo tercero. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente: vamos a hacerlo en una hoja aparte y vamos a poner propio. Podríamos hacerlo en la misma hoja, no habría ningún problema, y tercero. Entonces nos vamos a seleccionamos todos los datos y me voy a validación de datos. En validación de datos lo que hago es ir a configuración, permitir, y vamos a poner donde dice lista. Donde dice lista vamos a ir a donde dice origen. Vamos a hoja 3 y seleccionamos estas dos celditas que al modificar la hoja vamos a tener que agregarlo de forma manual. Hoja 3 y el signo de admiración para abajo. Esta es la forma en donde yo le referencio un rango en una hoja determinada hacia otro rango en otra hoja. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que le permito en esta columna solamente valores que sean propio o tercero, o sea, estos dos que están acá. Entonces, fíjense que me aparece un botoncito y solamente me deja seleccionar la opción de propio o tercero. Es una función súper utilizada, esto de listas desplegables, en lo que es validación de datos. Probablemente, si esto va a ser una planilla que voy a seguir agrandando, la selección de las celdas previo a la configuración de la lista desplegable va a tener que ser mayor. O sea, voy a tener que dejar una buena cantidad de filas como para que cuando yo vaya agregando registros ya tenga el botoncito y no tenga que volver a configurar la lista desplegable. La lista desplegable es fija, o sea que tengo que seleccionar las celdas en donde quiero que la lista desplegable se configure previamente. Es una función súper utilizada, lo que es listas desplegables. Fíjense qué bueno que es que solamente me deja elegir una de esas dos opciones. Obviamente, si yo quiero escribir acá y quiero poner Esteban, me va a tirar un error y me va a decir que no me deja. Bien. Las listas desplegables, las opciones, las puedo poner directamente en la misma hoja. Lo podría haber hecho, por ejemplo, acá abajo. O, como hicimos recién, ponerlo en otra hoja. Pero recuerden que cuando vuelvo a la hoja que estoy ahora, la referencia a hoja 3 se pierde y tengo que ponerla en forma manual en el rango. Si no, no me va a funcionar. Acuérdense siempre de eso. Aquí tiene que marcar bien hoja 3, signo de admiración para abajo y luego el rango. Cuando yo vuelvo a la otra hoja 3 se pierde. Entonces tengo que ponerlo en forma manual. Bueno, seguimos con, por ejemplo, acá tenemos la columna número, que acuérdense que era el número de identificación de la transacción, en donde habíamos dicho que era mejor trabajarlo como texto. Bueno, podemos hacer la validación de datos en esta columna de tipo texto y permitir longitud del texto, en donde uno puede restringir qué longitud va a tener ese texto. En este caso podríamos asegurarnos que sea de 4 caracteres. Si alguien pone uno más o si alguien pone uno menos, que le salte un error. Entonces vamos a poner 8081, vamos a poner 881 y no me va a dejar.
Y si le pongo 8081 23, tampoco me va a dejar. Esa es otra opción de cómo podemos usar la herramienta validación de datos para columnas de tipo texto. Bueno, como vimos estos ejemplos, también podríamos hacer una validación de datos para el tipo de dato fecha, por ejemplo, donde tenemos estos criterios. Y también tenemos, vamos a ir a monto, también tenemos la personalizada. La personalizada es probablemente la más completa, en la que más nosotros podemos aplicar nuestro ingenio. Y lo que utiliza son fórmulas. Por ejemplo, si queremos aplicarnos un criterio, vamos a suponer que queremos que sea mayor a 5000, pero además de menor a, tenemos 6 dígitos. No puede ser superior, no puede haber números mayores a 6 dígitos. Entonces ponemos que E2 sea mayor a 5000, punto y coma, el largo sea menor, la función largo me permite eso, el largo sea menor a, dijimos, menor igual a 6. Cerramos, damos a aceptar y vamos a ver si funciona. Primero vamos a poner acá 2500 y no me deja. Y luego vamos a tratar de poner 1.230.670 y no me deja. Bien, eso es porque lo que hicimos fue generar dos validaciones en la misma columna. Que el largo sea menor a 6 y que el monto sea mayor a 5000. La forma de que lo realice para todas las celdas es siempre aplicando la primera celda de la columna. Si lo hacemos acá va a pasar lo mismo. 1.230.567 no me va a dejar porque es mayor a 6 dígitos. Sí me va a dejar, por ejemplo, 6500. Bien. Y tampoco me va a dejar, bueno, 5000 no me va a dejar porque es igual a 5000, yo puse mayor. Y ahí se ve que no se habilitan las dos validaciones. Es una opción súper útil, pero tengan en cuenta que ya necesitamos tener un manejo un poquito más intenso de funciones o fórmulas, que ya en este nivel del curso, en este capítulo 6, ya tendrían que tenerlo, por lo cual podrían tener que utilizar sin problemas la función i, aunque luego cuando veamos función si vamos a ver más ejemplos de esto de la función i. Pero la función i y la función o para este tipo de herramientas se usa mucho. Bien, esto es la herramienta de validación de datos. En este capítulo tampoco vamos a aplicar una ejercitación porque no tenemos forma de que ustedes puedan verificar si está bien o no, más que con el hecho de que si funciona la validación quiere decir que lo hicieron bien, y si no funciona quiere decir que lo hicieron mal, pero no tenemos nosotros forma de mostrarles un resultado, así que no nos parece coherente que haya una ejercitación. Damos esta herramienta por dada, por finalizada. Confiamos en que ustedes van a intentar entenderla. Así que vamos a pasar al siguiente capítulo.